Bienvenidos sean a esta tercera parte de nuestro programa de radio de la cultura olmeca. Hoy les enseñaré una leyenda olmeca. Ubicación. Se ubicó en una de las regiones donde se han encontrado las evidencias más claras de la presencia de esta cultura. Es la parte sur de la llanura costera del Golfo de México, comprendida entre los ríos Papaloapan y Grijalva, que corresponden a la mitad norte del Istmo de Tehuantepec. Actualmente esta zona corresponde al sureste del estado de Veracruz y el poniente de Tabasco. Se trata de una zona de un clima cálido y muy húmedo, condiciones climatológicas que seguramente poseyó también en la antigüedad precolombina. Significado del nombre. La palabra olmeca significa habitantes de la región del Hule y fue utilizada por los aztecas para nombrar a varios pueblos, étnica y lingüísticamente diversos, que ocuparon la región de Veracruz y Tabasco a través de los siglos. El nombre que se daban a sí mismo a quienes llamamos olmecas se desconoce. Economía. La economía de los olmecas estaba basada en la agricultura. El principal cultivo fue el maíz, además del frijol, calabaza, cacao, etc. Además de estos, formaban parte de su dieta y se incluía la carne de pescado, tortugas, venados y perros domesticados. El comercio se basó en lugares apartados como Guerrero, el Valle de México, Oaxaca y la zona maya. Los olmecas llevaban y traían diferentes mercancías para intercambiar con los demás grupos mesoamericanos, entre ellos el Hule de Tabasco y Veracruz. Organización social. Los olmecas estaban organizados en tribus dirigidas por un solo jefe, llamado Chichimecatl. La sociedad de los olmecas era una sociedad patriarcal, es decir, el hombre es quien se preocupa de todos los problemas que pudieran estar afectando a la civilización, y el hombre es quien controla y maneja a la familia. Organización política. Su gobierno era teocrático, porque estaba dirigido por sacerdotes. Tenía un tipo de organización comunitario conocido como ciudad dispersa, en la que cada comunidad o granja estaba dirigida por un rey o sacerdote, y en ella vivían algunas familias, cerca de las milpas. Principales dioses. Su religión desarrolló todos los temas importantes encontrados en los cultos posteriores. Tenía una religión politeísta. Un gran número de dioses eran relacionados con la agricultura y otros elementos como es el sol, el agua y los volcanes, etc. Uno de sus principales dioses era el jaguar. Los olmecas tallaron distintivas figuras humanas en piedra, algunos de tamaño monumental. Piezas más pequeñas fueron talladas en fino, jade y jadeíta, incluyendo muchas figuras humanas con fuertes rasgos de jaguares. Como el jaguar era uno de sus depredadores nativos en el área, la figura de jaguar puede representar visualmente un mito olmeca acerca de la interacción del jaguar o el espíritu jaguar con los seres humanos. En este mito se dice que un jaguar copuló con una hembra humana y así dio nacimiento a estos hombres jaguar, representados como niños jóvenes y adultos masculinos. Serpiente plumada. La figura mitológica de la serpiente plumada representada constantemente en Mesoamérica probablemente fue originada en la época de los olmecas. En tradiciones posteriores, el quetzal o serpiente plumada fue conocido como el inventor de los libros y calendarios, el dador del maíz y la humanidad, y algunas veces como símbolo de muerte y resurrección, frecuentemente asociado al planeta Venus. Principales construcciones. Una de sus principales construcciones es el Centro Ceremonial de San Lorenzo, localizado cerca del río Coatzacoalcos en la costa de las tierras bajas de la ciudad de Veracruz. Mide más de 1 kilómetro en línea que corre de norte a sur. La mayoría de sus construcciones fueron levantadas sobre una gran plataforma de 45 metros de altura y 50 hectáreas de superficie. Es el yacimiento olmeca más estudiado y es el único del que se ha trazado un mapa detallado. Se puede fechar en el año 1300 a.C. Otra de sus principales construcciones es la Venta, fechada aproximadamente en el 1100 a.C., que entre las características principales del sitio son la zona A, que se compone de 10 montículos distribuidos en 2 patios cerrados al norte por el montículo A2, la zona B muy deteriorada y el complejo C al norte, que consta de una extensa plataforma con una gran pirámide, construida en arcilla y revestida de piedra. Es una de las pirámides más tempranas conocidas en Mesoamérica, que contiene 100.000 metros cúbicos de terraplén de tierra
Mide 32 metros de altura y posee un diámetro de 128 metros. Tres Zapotes, que está situado en las tierras bajas del Golfo de México en el llano del río Papaloapan, al sur de Veracruz. Puede fecharse en torno al 1000 a.C., aunque es a partir del 500 al 100 a.C. cuando se da su apogeo. Es el menos conocido de los yacimientos olmecas, aunque fue contemporánea de los anteriores e incluso le sobrevivió. Principales esculturas. Una de sus principales esculturas son las cabezas colosales, que son un ejemplo de escultura monumental y una de sus mejores representaciones artísticas. Se cree que pueden representar a guerreros o a jefes. Se conocen 17 ejemplares. Una característica llamativa de estas cabezas colosales es la marcada apariencia negroide, lo que ha llevado a diferentes conjeturas. Se han lanzado hipótesis, después rechazadas, que surgieron algunos contactos interoceánicos en tiempos antiguos. Las 9 primeras cabezas que se encontraron estaban en San Lorenzo, pero se trasladaron a la Venta, donde fueron enterradas. Se cree que podrían representar cabezas de sus dioses. Delimitación territorial. Tiene una superficie de 528.07 kilómetros cuadrados, cifra que representa un 0.73% total del estado. Mitología. El origen de esta cultura es un enigma. Los olmecas aparecieron de súbito sin que existiera un periodo anterior de avances graduales. Lo curioso es que no sabemos cómo se denominaban a sí mismos. Fueron llamados olmecas por los aztecas, debido a que la zona costera del Golfo de México en la que vivían era famosa por sus árboles de goma o de caucho. También se les denominaban Tenocelome, que significa hombres con boca de jaguar u hombres jaguar, por este ser su animal totémico. La teoría oficial dice que tal vez fueron los supervivientes de un naufragio procedente de alguna isla del Atlántico. Tecnología. Lo que sí podemos afirmar es que todas las culturas clásicas de Mesoamérica tuvieron raíces en la enigma civilización. Este pueblo misterioso alcanzó un noble grado de desarrollo totalmente incomprensible. Es probable que consideraran la domesticación del perro y del pavo y que iniciaran la apicultura. Practicaban la antropofagia ritual y probablemente existía un sapo marino donde extraían sustancias alucinógenas. Lengua. No está muy definida, pero se supone que los olmecas hablaban una lengua de raíz mixe-izoque, esto es, mixe, que incluye las lenguas mixes de Oaxaca y las lenguas popoluca en el estado de Veracruz. Ixoque, que incluye las lenguas que han llamado Xoque en Chiapas, Oaxaca y Tabasco. Pues los habitantes de Mixe y Ixoque, actuales en Oaxaca y Chiapas, se les considera los descendientes de la civilización olmeca, que existió entre el 1100 y el 800 a.C. Años de duración. Por lo tanto, podemos deducir que los olmecas fueron una civilización que sobrevivió gracias a la agricultura, aunque hoy también se sabe que fueron cazadores y que se dedicaban a la pesca. Aunque fueron los primeros elementos de inicio cultural, que fue en el año 2300 a.C., iniciándose con la introducción de la cerámica en Mesoamérica. Se sabe que el inicio de la cultura fue cerca del 1500 a.C., siendo separado en 3 etapas: el Imperio Olmeca I, el Imperio Olmeca II y el Imperio Olmeca III. El Imperio Olmeca I fue en el año 1500 al 1200 a.C., que fue cuando se iniciaron su andadura, con pequeñas aldeas costeras que practicaban una agricultura incipiente y mantenían el importante aporte de la caza y la recreación. El Imperio Olmeca II fue del año 1200 al 400 a.C., que se comprende de San Lorenzo como su centro más antiguo, la que fue destruida en torno al año 900 a.C. y sustituida por la Venta. Esta fue una ciudad muy importante, ya que influyó en el desarrollo urbanístico de América Central durante siglos. El periodo Olmeca III, del 400 al 100 a.C., se caracteriza por su marcada decadencia, ubicado en los cerros de los Tres Zapotes y el Cerro de las Mesas, y que reflejan ya sus influencias de otras dos culturas, que es la teotihuacana y la maya, los que comenzaron su expansión en la era cristiana. Con todo esto podemos decir que los olmecas fueron una preparación para las posteriores culturas precolombinas, que aún no se desarrollan como los mayas. Escritura. Mucho tiempo ha durado la discrepancia entre los que no daban a los olmecas el término de civilización por falta de alguna prueba de escritura. Esto parece cambiar ahora, ya que nos ha llegado la noticia de que un grupo de arqueólogos mexicanos ha identificado lo que parece ser el sistema de escritura más antiguo de América.
Se trata de una piedra descubierta accidentalmente por los nativos en el sur de Veracruz, México, en 1999. Bueno, espero que les haya gustado. Esto ya fue nuestra última parte de la emisión. Nos veremos en la próxima emisión de este programa de radio tan fabuloso. Adiós.